Hola, mi nombre es Diana Isabel Barón. Yo fui tutora del proyecto Modelo de Implementación del Lean Sustainability para una MIPYME de la Universidad de ICESI. En ese proyecto participaron dos estudiantes de Ingeniería Industrial, Valentina Jamiel Ríos y Cristian Daniel Lemos. Con ellos hicimos este modelo que les presentaremos a continuación. Fue realizado entre el año 2019 y el primer semestre del 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de todo el planeta hay unos altos niveles de contaminación y sobre eso pues hay muchos estudios. Colombia es el quinto país latinoamericano con mayor impacto ambiental que se está generando. Y obviamente dentro de ese problema que tenemos como nación, pues Cali también está contribuyendo a que el país no sea sostenible. Entonces, las MIPYMES, algunas son ya un poquito más conscientes del problema, pero no tienen como la capacidad para empezar a trabajar en esos temas de sostenibilidad. Entonces, a raíz de eso, pues lo que se ha tratado es que, como se encontró en la literatura de que esas MIPYMES no tenían mucho acceso a ese tipo de información, pues se pudiera crear un modelo que las ayudara y que ese modelo pues pudiera hacerse con una MIPYME real como base desde un principio. Y esa MIPYME fue Sonomarcas. Entonces esa es una empresa de la ciudad de Cali y ellos pues voluntariamente aceptaron que el proyecto los tomara a ellos como base. El modelo, pues no se trata de que sea un modelo que solo le sirva a Sonomarcas, sino que se ha diseñado de manera que pueda usarse para muchísimas empresas de muchos sectores a futuro. El objetivo general que se tuvo era el desarrollar un modelo de Lean Sustainability para una MIPYME de la ciudad de Cali, pero que tuviera una proyección de ser usado en otras empresas a futuro. Para eso, nosotros entonces lo que tratamos de hacer fue generar unos objetivos de mejora que en primera instancia nos permitieran caracterizar esa MIPYME. Entonces empezamos a ver pues cómo era su misión, su visión, sus procesos, y realizamos una serie de encuestas para detectar si la empresa cumplía con las condiciones necesarias para implementar Lean. Eso se hizo con base a un trabajo previo que habían hecho en la Universidad de ICESI, Hurtado y Rivera en el 2007. También se hizo una encuesta de sostenibilidad que es basada en algunas de las preguntas que se utilizan para empresas B. Las organizaciones de empresas B lo que son es empresas que se caracterizan precisamente por la sostenibilidad, y también se hizo una matriz diagnóstica de responsabilidad social que estaba basada en una norma ya preestablecida sobre este tema, que es la SG 21. Entonces, esta matriz diagnóstica la había desarrollado yo previamente cuando estaba en la etapa pues, de mi maestría, y la consideramos pues que nos podía servir para el trabajo, entonces por eso la utilizamos. Ahora, cuando estamos en el segundo objetivo específico, que es generar un modelo de Lean Sustainability, entonces lo que se hizo en primera instancia era listar conceptos relacionados con Lean Sustainability y metodologías de implementación sobre Lean, sostenibilidad y también responsabilidad social. Pues, ¿por qué responsabilidad social? Porque digamos que conceptualmente hablando, la responsabilidad social tiene un traslape grandísimo respecto a la sostenibilidad, porque las dos tratan de que la empresa no solamente sea viable desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista social y ambiental. Y digamos que muchos autores dicen que la responsabilidad social es como la sostenibilidad ya aplicada a escala de una empresa. Entonces, por eso se buscó también relación con artículos que tuvieran que ver con responsabilidad social. En esta parte de generación del modelo, entonces el modelo, a partir de lo que se encontró, se acompañó de unos pasos de implementación, y esos pasos de implementación pues fueron tomados adaptando información que se había encontrado en la literatura, y entonces pues ya se puede generar para los empresarios no solamente un modelo teórico de cómo es el Lean Sustainability, sino realmente llevarlos en un paso a paso para poder llevar
esa información a su empresa y obtener resultados concretos. Otra parte del proyecto, otro de los objetivos específicos fue realizar el plan del piloto con el cual se pudiera probar el modelo dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues de acuerdo a los pasos de implementación del modelo que se han determinado previamente en esta etapa pues del proyecto, entonces se miró que de eso la empresa de manera intuitiva pues ya había hecho en diferentes momentos de su historia y pues que quedaba pendiente por hacer, y también se tuvo en cuenta pues los resultados de la caracterización y el diagnóstico de la empresa específicamente, para entonces a partir de allí pues tener un plan adaptado a las condiciones de este contexto específico. En cuanto a la MIPYME, tenemos que esta empresa pues fue caracterizada, y parte de lo que se hizo fue como el mapa de los procesos, donde tenemos que hay unos procesos estratégicos que incluyen la gestión de los recursos humanos y unas partes de lo que es la planificación estratégica. Digamos que no es que la empresa la haga todo, absolutamente toda de una manera mega formal, pero tiene sus pinitos respecto al tema. En los procesos misionales de la empresa, tenemos que esta es una empresa que lo que hace es vender equipos relacionados con iluminación y con sonido, ya sea para las casas, las personas normales, o también para aquellos que ya son profesionales en estos temas, por ejemplo los DJs. Entonces ellos comercializan equipos de marcas que importan, pero también tienen un proveedor, tienen proveedores en China, a los cuales ellos les pueden dar instrucciones acerca de cómo configurar equipos de acuerdo a características que ellos ven que son atractivas para su mercado. Entonces, acá en esta parte de los procesos misionales tenemos que en esa empresa pues está una gestión de compras, una gestión de ventas, un diseño y publicidad. Ya sabemos que el diseño tenía que ver con este tipo de equipos, que lo que ellos hacían era con componentes que ya estas industrias chinas tenían, pues decir cómo era la configuración que querían para sus equipos. Tienen un servicio técnico, ellos reciben el producto que importan, entonces aquí está la recepción y el control del producto, y lo distribuyen en diferentes puntos de venta que tienen a nivel de Colombia, y también venden en línea. Pues todo esto busca la satisfacción de los clientes y se ha basado también en sus expectativas. Como procesos de soporte se detectó la contabilidad y el mantenimiento de las instalaciones de la empresa. Esta es una MIPYME que en la caracterización se encontró que no cuenta con indicadores y objetivos establecidos en cuanto a lo que es el manejo general de la empresa, y en cuanto a la responsabilidad social, únicamente tiene un objetivo definido, el cual se hace principalmente en la donación de algunos de sus productos que no han rotado. Ellos se los dan a una fundación y eso les genera pues algunos recursos a esa fundación cuando ellos se encargan de venderlos. Garantiza plenamente esta organización en el momento en que se hizo el diagnóstico, el cumplimiento y respeto de los derechos humanos para con sus trabajadores. Se caracteriza porque promueve la diversidad, la igualdad y la equidad, y cuenta con un sistema de capacitación. Entonces miren que aunque esta MIPYME formalmente no ha implementado un modelo de sostenibilidad, sí tiene algunas cosas que de por sí ha venido trabajando y que se relacionan conceptualmente con lo que implica la sostenibilidad y la responsabilidad social. No cuenta con un sistema o plan que les permita conocer sus impactos sociales, tanto negativos como positivos, y pues la única acción que hace pues al respecto es la de filantropía, de esta donación que les conté. En la gestión ambiental, la empresa tiene que realizar mejoras en sus oficinas, áreas de servicio técnico y bodega, para que se pueda tener pues una máxima eficiencia en cuanto a sus instalaciones, en cosas como el manejo de la energía y todo eso. En cuanto a aire, clima y emisión de gases de efecto invernadero, no se ha trabajado en lo absoluto, entonces digamos que esa no es una variable que ellos tengan en cuenta, ni en sus instalaciones principales, ni en cómo eligen quiénes son los que les surten o cómo distribuyen hacia sus puntos de venta. El recurso agua nos ha interesado pues como en cuantificarlo, en garantizar un consumo adecuado. También en cuanto a lo que tiene que ver con el elemento de tierra y vida, la empresa no tiene un método adecuado para la eliminación de los desechos, y tengamos en cuenta que esta empresa, pues por el tipo de artículos que vende, ellos generan en el postconsumo, contribuyen a generar los RAE, ¿no? Que son esos desechos de
de los aparatos electrónicos que de por sí son bastante contaminantes, entonces pues es importante como trabajar en cómo ellos ayudan a que ese postconsumo funcione de una mejor manera. Y el uso de materiales de empaque, pues ellos no se esfuerzan porque sean particularmente amigables con el medio ambiente. En su diseño pues tienen en cuenta como otros aspectos que quieren proteger el producto, que tal vez en algunos casos facilite la exhibición posterior, pero no se tiene una manera consciente como una búsqueda hacia este tipo de temas de sostenibilidad en lo relacionado con el empaque. Cuando se hizo la caracterización de la empresa desde el punto de vista de qué tan preparados estaban ellos para lo que era implementar Lean, entonces ahí se utilizó un modelo que ya se había desarrollado en la Universidad de ICESI, como les comenté hace un rato, y entonces ahí lo que nos dimos cuenta era que al hacer la encuesta, pues ellos no tenían unos super puntajes como podemos darnos cuenta aquí por los valores, pero pues sí tenían como lo suficiente en la mayoría de ítems, como compromiso, participación de los miembros de la organización, gestión estratégica, cultura organizacional orientada a la mejora, gestión del sistema de producción y gestión de los inventarios y proveedores y gestión de las relaciones con los clientes, pues tenía como unos puntajes que aunque no eran buenos, pues eran por lo menos dentro de lo aceptable, exceptando uno que estaba en los dos. Entonces, pues que en términos generales, digamos que la empresa tenía como los requisitos mínimos para poder decir que era como factible el que probablemente Lean fuera a funcionar en ella. Ahora, en la parte de lo que ya fue crear el modelo, acá en estos momentos les estoy mostrando como tal el resultado final. Entonces, digamos que lo que se hizo es que el modelo tiene unos principios en los cuales se basa un marco de referencia y unos pasos para su implementación. Entonces, lo que tiene que ver con los principios se hizo basados en lo que son los principios de Lean y se adaptaron también otras fuentes. Ahora más tarde pues hablamos un poco de eso. Entonces, los principios en conclusión a los que se llegó, que eran los más críticos, no se hicieron muchos, como pueden observar hay 7, porque pues son empresas pequeñas que muchas veces no han trabajado formalmente ese tipo de temas y si uno se pone a ponerles un montón de principios, pues de abarcar tanto, pues se termina no abarcando nada. Entonces lo que hicimos fue como una selección de, bueno, cuáles son los más claves y empecemos por ahí. Entonces, primero, buscar el bien común tanto en el presente como en el futuro. Construir relaciones con las partes interesadas basadas en el respeto y la sostenibilidad. Respetar las normas, tanto internas como externas, que rigen la organización, buscando la justicia, honestidad, equidad y transparencia. Desarrollar líderes que comprendan el trabajo, vivan la filosofía del Lean Sustainability y enseñen a los demás. Desarrollar gente y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la empresa. Crear flujo continuo en los procesos para generar valor, para hacer que los problemas salgan a la luz e estandarizar las cadenas de valor como base para la mejora continua. Entonces, esos son los principios. Es muy importante tener en cuenta que si en una empresa no se trabaja como con una base que tenga que ver con principios, con que toque un poco la cultura, pues la sostenibilidad de este tipo de proyectos a futuro es muy, muy baja. Bueno, en cuanto al marco de referencia, pues ya es como la parte conceptual. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues una definición de Lean Sustainability. Se encontró que en la literatura como tal no hay en estos momentos una definición formal de qué es Lean Sustainability. Entonces partimos por crear una definición formal. Y también se definieron cuáles eran las herramientas de Lean que se van a considerar parte del modelo, cuáles eran los elementos de Lean Sustainability que iban a ser parte de ese modelo y también pues se miró cómo esos conceptos típicos de Lean, que son el valor y los desperdicios, se adaptaban para que también en su concepción tuvieran en cuenta la parte de sostenibilidad. En los pasos de implementación nos basamos sobre todo en algo que fue un mapa de ruta de la Universidad MIT y lo que se hizo fue adaptarlo para que también tuviera en cuenta elementos de Lean y ese mapa de ruta había sido previamente pues trabajado por mí
por Diana Barón en varias investigaciones y ya lo he usado en la práctica, incluso lo había usado con proyectos de Lean Six Sigma. Entonces pues partimos como de un trabajo previo, lo adaptamos a la parte de sostenibilidad y esto pues se hizo después de una búsqueda en la literatura de varias formas de implementar Lean o que había sobre implementaciones de Lean Sustainability. ¿Cómo son los pasos? El primer paso es adaptar el paradigma Lean Sustainability. Entonces es como que, bueno, nosotros como empresa tenemos que decidir, primero conocer qué es Lean Sustainability y después decidir como gerencia si nosotros vamos a adaptar ese paradigma, ese modelo a nuestra organización. Cuando nosotros como gerentes hemos dicho, sí, nos vamos a meter en esto, entonces empezamos por enfocarnos en una cadena de suministro. La cadena de suministro nos va a decir en cuál de esas cadenas de suministro de la empresa es clave empezar a hacer el proyecto porque es la que nos genera más problemas, porque es tal vez la que nos genera más ventas y por eso queremos que funcione genial. O puede haber otras razones, entonces pues se establecen unos criterios para en qué cadena de suministro nos vamos a enfocar. ¿Qué es una cadena de suministro para las personas que no lo sepan? Pues una cadena de suministro es todo lo que ocurre desde el momento que un cliente ordena algo hasta el momento en que lo recibe. ¿Ok? Entonces las cadenas de suministro pueden ser internas, porque puede ser que el cliente sea dentro de la organización, o pueden ser externas, cuando tenemos un cliente final, un proveedor, un distribuidor, por ejemplo. Ahora, después de que nosotros hemos cogido esa cadena de suministro, la hemos estudiado, entonces nosotros tenemos que preparar un poco el terreno para esa implementación. Entonces viene el paso 3 que se llama desarrollar estructura y comportamiento Lean y allí nos vamos a poner a cuestionar, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese despliegue? ¿Quiénes son los que le van a dar apoyo a las personas? ¿Qué hay en nuestra estructura que puede generarnos problemas en la implementación? ¿Cómo son nuestros incentivos y qué tan compatibles son con lo que vamos a necesitar en la implementación? Y entonces, ¿qué medidas tengo que tomar para prevenir problemas? Después de eso, tenemos el paso 4, que es crear y refinar el plan de implementación, ya a un nivel muy detallado. Y como nosotros hemos estudiado la cadena de suministro en el paso 2, nos hemos dado cuenta qué problemas hay y conociendo las herramientas de Lean y elementos de sostenibilidad, pues aquí en este plan de implementación detallado, pues ya vamos a plantear muy bien qué de esas herramientas vamos a utilizar, en qué orden lo vamos a hacer. Implementamos y vamos a hacer un seguimiento también de esa implementación que nos lleve a una mejora continua dentro de nuestro sistema. Entonces, pues, esa mejora nos va a generar a su vez otras acciones a futuro, otras cosas a mejorar, implementar, otra cadena de suministro que tal vez nos interese intervenir. Y así pues vamos a continuar con el uso del Lean Sustainability a lo largo del tiempo dentro de la organización. Los principios que se plantearon para el modelo, ¿en qué se basaron? En una revisión de los principios de Lean, en los principios que están en la norma ISO 9001, que es de gestión de la calidad, la versión más actual que la 2015, y la norma ISO 26000, que es una norma que lo que nos hace es dar unos parámetros de qué es lo que es la responsabilidad social y se relaciona bastante también con la sostenibilidad, por lo que les dije de la parte conceptual del traslape que hay entre ambas. Se seleccionaron como lo más clave de esos principios y se redactaron. Entonces, básicamente, ese fue el trabajo que nosotros hicimos a nivel de principios. ¿Listo? Bueno, ahora en la parte de cómo se hizo para definir qué elementos de la sostenibilidad harían parte del modelo, nosotros tuvimos varios referentes. Entonces, uno de los referentes que se tuvo es una norma española que es la EGCE 21. Tenemos otro referente que es el modelo de las empresas B, que es el que estamos viendo aquí. Y también tomamos como referente la norma de la ISO, la 26000, para ver ellos qué consideraban que hacía parte pues de la responsabilidad social, que ya sabemos que tiene un traslape pues con la sostenibilidad. Entonces pues al estudiar estos modelos nos dimos cuenta que era muy común que todos tenían en cuenta a la parte de los trabajadores, así lo llamaran de diferentes maneras, a los clientes, al entorno en el que se desenvolvía la empresa, a la parte social, pero también la parte ambiental era un componente en todas ellas. Entonces,
a partir de esa abstracción de cómo estos tres modelos se complementaban y en qué se traslapaban, entonces se llegó a nuestra lista propia de los elementos de sostenibilidad que tendría el modelo. Estos elementos de sostenibilidad los estoy presentando aquí de una manera resumida. Entonces, uno de los elementos es personas que trabajan en la organización. ¿Y qué se debe hacer? Se debe garantizar los derechos humanos, además se deberá preservar y promover la igualdad, la salud y seguridad laboral y formación de los empleados con el objetivo de crear un ambiente laboral de calidad que favorezca la motivación, superación y crecimiento laboral. En el elemento de medio ambiente se debe gestionar los impactos ambientales asociados a las actividades de la organización. Dicha gestión incluye la evaluación, control y el plan de disminución de los efectos producidos de manera directa e indirecta por la organización a su entorno natural y generación de un plan de retribución al ecosistema. Las prácticas justas y éticas de la operación se definen como que la organización debe operar dentro del marco legal y bajo la premisa del cumplimiento de su objeto social, siguiendo una conducta ética, justa y transparente con respecto a todas sus transacciones con los proveedores, clientes, inversores, competencia, administraciones públicas y demás partes interesadas con las cuales interactúa. Otros elementos de sostenibilidad que hacen parte del modelo son sociedad y comunidad. La organización debe conocer y evaluar los impactos, tanto positivos como negativos, generados por las actividades de la compañía al entorno social y su comunidad, teniendo en cuenta como objetivo ayudar a la comunidad a solucionar sus problemas, crear alianzas con organizaciones locales, ser un buen ciudadano empresarial y operar abordando temas como la diversidad y la inclusión. En cuanto a los consumidores, las prácticas que tengan relación con el cliente como el marketing y la publicidad se deben hacer de una manera justa y responsable. Además, en la disposición del producto al consumidor, ojo que acá cuando diga el producto, pues igual sirve para servicios, porque hay empresas muy pequeñas que generan servicios y igual eso se les puede aplicar. Entonces, retomo. Además, en la disposición del producto al consumidor, se debe cumplir con el marco legal y promover la salud y seguridad del cliente, calidad del producto o servicio, privacidad de los datos, prestación de garantías y protección a los consumidores vulnerables. Entonces, ahora tenemos el otro elemento, que es la cadena de suministro, que en inglés dice supply chain. La organización debe, en la medida de sus posibilidades, ocuparse de conocer la forma en la que operan las terceras organizaciones en la cadena logística de entrada y de salida, teniendo en cuenta cómo éstas impactan en el medio ambiente, la sociedad y comunidad, los consumidores, las personas que trabajan en la organización y cómo sus prácticas de operación funcionan. Esta información será tenida en cuenta como criterio para iniciar, conservar y mantener relaciones con ellas, de manera que se sea coherente con el modelo de sostenibilidad. Entonces, esto es muy importante porque nosotros como empresas tenemos que ser conscientes de cada vez relacionarnos más con unos proveedores que también trabajan en temas de sostenibilidad y con unos distribuidores que también lo hagan. Entonces, si nosotros dentro de nuestros análisis tenemos en cuenta eso, cada vez vamos a tener mayor coherencia como empresa y la cadena de suministro en la cual estamos operando como un eslabón más, pues va a estar muchísimo mejor encaminada a que a nivel global se logren mejores resultados. Entonces, esto es bastante importante y en el país actualmente pues hay varias empresas que están trabajando temas de sostenibilidad, otras no tanto. Entonces, es como que nosotros como empresa vayamos mirando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no hacemos nuestra logística de salida, sino que mandamos las cosas por otras empresas, envía, por ejemplo, entonces uno empieza a analizar, bueno, esta empresa envía versus otras empresas, ¿cuáles tienen más este tipo de prácticas que nosotros filosóficamente y estratégicamente ya hemos adoptado? Y vamos a ver también eso como un criterio más de selección de con qué proveedores nos metemos, no simplemente el precio y para de contar. Los elementos del Lean, acá vamos a dar unos ejemplos de los elementos del Lean. Entonces, por ejemplo, la definición que se dio para valor. Todo aquello que responde a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y está en armonía con la sostenibilidad.
Valor es también todo aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar. Entonces la definición clásica de valor es esta para el Lean. Y como pueden observar, a esa definición que es la clásica, nosotros hicimos algo complementario para que ya tuviera como una visión más integral de lo que es el valor, desde el punto de vista también de la sostenibilidad. Hay diferentes tipos de desperdicios y entonces se hizo la definición para los tipos de desperdicios. Acá tenemos unos ejemplos: talento poco usado, no emplear la creatividad e inteligencia de los colaboradores al no entrenarlos o emplearlos para realizar tareas repetitivas y mecánicas; contaminación, que es introducción en el medio natural de todos los agentes de tipo físico, químico, biológico que provocan efectos dañinos. Entonces, en Lean, ¿qué es desperdicio? Es todo aquello que no genera valor. Y eso tiene unas clasificaciones. Entonces, lo que se hizo fue dejar claras cuáles van a ser esas definiciones para efectos del modelo. Y acá tenemos, pues, ejemplos de esas definiciones. En cuanto a las herramientas, lo que se hizo fue una revisión de las herramientas de Lean y seleccionar cuáles nos parecía que podrían serles útiles a las MIPYMES, y entonces se hizo como la lista y a cada una se le hizo una definición breve para que los empresarios puedan saber de qué se trata, para que se pueda decir a futuro que una empresa cumple con la implementación del modelo. No es necesario que haya implementado todas las herramientas Lean. ¿Por qué? Porque puede que no todas les sean especialmente útiles. Lo que se trata, de acuerdo a los pasos de implementación, es que se estudie una cadena de valor y de acuerdo a los problemas que se detectan, se hace una selección de cuáles de estas herramientas son pertinentes para esa cadena de valor. Y en un futuro, cuando la empresa coja otra cadena de valor, puede que haya otras herramientas que necesite porque los problemas de esa cadena de valor son diferentes. Entonces, es importante pues como tener en cuenta esa parte. Dentro de las herramientas está Kaizen, que es mejora continua; Hoshinkan, que tiene que ver con la planeación, la gestión estratégica; el modelo Kano, para poder coger cuáles son los atributos o características de los clientes y priorizarlas; el BSM, que nos permite mapear la cadena de valor; 5S para orden y limpieza; sistemas de trabajo flexibles, que tienen que ver con cómo se agrupan las personas, máquinas y equipos para que se pueda trabajar por celdas dedicadas a familias de productos; el trabajo estándar, que nos va a decir a qué ritmo producimos, cuál es la cantidad máxima de inventarios que vamos a tolerar en una parte de nuestra planta, por ejemplo, y cuáles son las operaciones y en qué orden se hace. SMED pues nos va a servir para reducir alistamientos. Otras herramientas, Yoke Pokayoke, para evitar errores; TPM, mantenimiento productivo total de nuestros activos para que estén en buenas condiciones; Kanban, para facilitar el flujo de los inventarios y evitar que sean excesivos; Heiyunka, para distribuir el volumen de producción y las diferentes referencias que tenemos a lo largo del tiempo de una manera uniforme, y que entonces no tengamos esos picos y esos valles tan marcados en cómo producimos; y el perfil costo-tiempo, que nos mide la cantidad de dinero invertido en un proceso o proyecto y cuánto tiempo estuvo ese dinero invertido. Entonces acá en esta presentación nosotros estamos haciendo pues como un listado macro de esas herramientas y una definición súper breve. En el documento formal del modelo pues se hace una definición más larga, pero acá pues lo que se está haciendo es como un resumen. Listo. Nosotros, ¿qué hicimos para poder tener información para lo que íbamos a hacer? Entonces, nosotros empezamos a ver cuáles eran las diferentes formas de implementar de acuerdo a la literatura. Entonces, no había en la literatura unos pasos para implementar Lean Sustainability como tal, no lo había. ¿Qué pasaba? Que en la literatura, empecemos porque como les conté, no hay ni siquiera una definición formal de qué es Lean Sustainability. Se encuentra, por ejemplo, Lean y su relación con sostenibilidad, los efectos que genera. Lean Green. Entonces, sí había como antecedentes, sobre todo el Lean y su relación con la parte ambiental, de cómo indirectamente el Lean contribuye a eso y cómo eso se potencializa de una manera más consciente, pero no había como tal pasos para la implementación de algo llamado Lean Sustainability. Entonces, pues empezamos a mirar varias cosas en la literatura y de allí, pues básicamente, en última lo que encontramos que más
como que se acomodaba a lo que estábamos necesitando y que nos pareció más completo, pues fue un artículo que era sobre Lean Green y que trataba un poquito de analizar las prácticas que se han utilizado en empresas de la India, que eran MIPYMES, y este estudio no daba mucho como pasos específicos de la implementación, sino que pues hablaba un poquito de que lo que hacían mucho las empresas a veces era como definir ciertos problemas y aplicar herramientas de Lean para mejorarlos, y eso tenía como un efecto en la parte ambiental, y ellos hicieron como unos análisis de esos diferentes casos mediante unas matrices de comparación, y también llevaron como unos análisis estadísticos de qué era lo que estaban haciendo las empresas, pero no había como una lista de pasos que salían como resultado de este artículo, y eso que este artículo era el que más se aproximaba a lo que nos interesaba, los otros estaban muchísimo más lejos. Ahora, en lo que tiene que ver con la implementación de Lean, ahí sí hay muchos autores que han dado formas de implementar Lean, y hay mucha experiencia pues en cómo se implementa, porque pues no es algo nuevo. Entonces, digamos que acá el que nosotros tomamos más es el de MIT, y es el mapa de ruta. Entonces, la estructura que nosotros tenemos en nuestros pasos de implementación tiene que ver con lo que ellos plantean. Esos pasos que yo les mostré hace un rato, cuando uno los desglosa más, se da cuenta que tienen unos ciclos, y esos ciclos son el ciclo de entrada y reentrada, donde se está decidiendo si se va a implementar Lean en ese caso, el ciclo de largo plazo, que es todo lo macro de qué cadena íbamos a tomar, de cómo nos preparamos para la implementación, y el ciclo de corto plazo, que coge la parte que tiene que ver con cuando hacemos el plan, implementamos y hacemos mejora continua. Entonces, ese es el mapa de ruta. También está Woman y Jones, que son dos autores americanos que tomaron pues como el estudio de lo que era Lean, que se originó en Japón, y trataron de sistematizar conocimiento al respecto. Entonces ellos proponen que una forma de implementar Lean es primero saber qué es lo que genera valor, con qué cadena de valor se hace, y identificar cómo nosotros podemos lograr que ese valor fluya hacia los clientes más fácilmente, y que se haga lo que los clientes necesitan cuando los clientes lo necesitan, no con mucha anticipación ni trabajando mucho contra los pronósticos de lo que nosotros creemos que la gente quiere o necesita. Y también cuando nosotros logramos hacer eso en la empresa, pues también entramos en un ciclo de mejora, porque ahí se busca cada vez que todos los pasos anteriores empiecen a funcionar mejor y mejor. Entonces es una búsqueda ideal de lo que es la perfección. Esos son los pasos pues clásicos que estos autores nos plantean. También hay una empresa que se llama Lean Six Sigma Institute. Ellos hacen capacitaciones y también hacen asesorías, consultorías para implementar Lean. En su manual de Yellow Belt Lean Expert, ellos proponen unos pasos. Entonces los pasos son preparación, que es el momento en el que se realiza un diagnóstico de la empresa frente a Lean Six Sigma, porque su modelo es para Lean Six Sigma. O sea que es Lean más Six Sigma, que tiene que ver pues con disminuir la variabilidad en los procesos. El siguiente paso es el piloto, donde se realiza el análisis sobre lo que se está generando valor. Y por último, el despliegue, en el que se entiende la estructura de la organización, de la cadena de valor, y se hace una aplicación total de los conceptos de Lean Six Sigma en el caso de ellos, porque el modelo es para Lean Six Sigma. Entonces, a partir de todo esto, pues fue que se crearon los pasos que les estaba mostrando hace un rato. Miremos entonces ahora esos pasos un poquito más a nivel de detalle. Y acá se puede ver claramente los ciclos de los que les hablé. Entonces, dentro de nuestro modelo de Lean Sustainability, tenemos el ciclo de entrada, donde se está decidiendo si vamos a tomar ese paradigma de Lean Sustainability. Y como empresa, los gerentes que le reportan al gerente general piensan acerca de este tema, se instruyen acerca de qué se trata el Lean Sustainability, y entonces dicen, ¿nos interesa o no nos interesa? De acuerdo a lo que nos aporta
a nuestros temas estratégicos como compañía y empezamos a imaginar una visión de qué puede ser nuestra compañía, qué podemos lograr juntos si nosotros utilizamos Lean Sustainability. Y también vemos qué está sucediéndonos como empresa que nos puede dar un sentido de urgencia para querer aplicar Lean Sustainability. Entonces, por ejemplo, como Lean Sustainability nos va a ayudar a observar los recursos de una manera más eficiente, pues el bajar costos puede ser una razón y puede ser que para nuestra empresa en cierto momento del tiempo eso está siendo algo crítico y que necesitamos hacer ya. Entonces también se busca pues que se promueva el aprendizaje entre la alta gerencia respecto al tema de la sustainability y las cosas básicas para que entiendan un poquito de qué se trata, qué cosas se han logrado en otras empresas y que finalmente la gerencia como tal diga, sí, vamos a implementar esto en la organización y es oficial. Entonces, nosotros cuando pasamos de ahí, nosotros es porque como empresa hemos analizado que Lean Sustainability nos conviene y nos conviene tomando como referente esa parte estratégica que les estaba nombrando hace un rato. Ahora, cuando nosotros ya entramos de lleno a implementar, debemos enfocarnos en una cadena de suministro, porque si nosotros tratamos de hacerlo en todas las cadenas de suministro de nuestra organización al tiempo, pues probablemente vamos a fracasar. Es mejor uno concentrarse en una, aprender de allí. Si nos equivocamos en cosas, pues nos estamos equivocando a nivel micro, no a nivel de toda la empresa al tiempo. Y lo que podamos aprender de allí, pues nos va a servir para ya después usarlo en otras cadenas de suministro. Entonces, para esa cadena de suministro que nosotros hemos elegido, pues hay que ver qué es valioso para el cliente, hay que mapear la cadena con la herramienta BSM, que es de Lean. Hay que esa visión que se creó acá, también como ya que otras personas en la empresa la conozcan, que pensemos también a nivel de esa cadena de suministro, como qué cosas a futuro son las que nos interesan, cómo es esa cadena de suministro deseada a futuro y cuáles son las partes interesadas claves que nosotros vamos a meter como parte de nuestro proyecto de mejora para esa cadena de suministro. Luego pasamos a desarrollar estructura y comportamiento del Sustainability, que veamos que era la etapa donde nos preparamos como organización para lo que vamos a hacer y empezamos a cuestionarnos cómo nos vamos a organizar para esta implementación. Vamos a tener un equipo de gente a la que vamos a entrenar más profundamente para que esas personas le brinden apoyo a otras. Somos una empresa pequeña que no puede darse el lujo de tener solo un equipo para eso, pero entonces vamos a coger de la gente que ya tenemos y las personas que tienen que ver con temas de planeación e ingeniería les vamos a dar la formación para que puedan ayudar a ese líder de la cadena de suministro que va a llevar a cabo el primer piloto. Identificamos y empoderamos a los agentes de cambio dentro de nuestra organización. Entonces, todas las empresas a veces tienen personas que son súper pilas, que no les llega el cambio, sino que ellos mismos se lo inventan porque todo el tiempo quieren innovar, quieren hacer cosas nuevas, quieren hacer mejoras. Bueno, ellos tal vez sean unos agentes de cambio muy apropiados para esto que estamos emprendiendo. También vemos los incentivos, porque a veces nuestros incentivos son solo basados en productividad y no en otras cosas como que la gente sea polivalente, es decir, que sea capaz de hacer diferentes actividades. Entonces, como yo balanceo un poco esos incentivos para que después no vayan a ser un problema y la gente se niegue a hacer cosas de mi implementación porque siente que al hacerla les perjudica. También tengo que ver qué tanto mis estructuras y mis sistemas tal vez a veces son demasiado jerárquicos, demasiado burocráticos, y cuando en Lean estamos tratando de ser flexibles, reaccionar rápido, solo hacer lo que genera valor en la medida de lo posible, esas estructuras van a empezar a chocar con eso y cómo podemos anticiparnos un poco. Y en este paso es clave, es súper clave que las personas que dentro de la organización trabajan temas relacionados con la gestión humana, con el talento, estén presentes en este tipo de decisiones porque pueden aportar muchísimo en esta etapa. Es importante que ellos estén desde el principio dentro de los gerentes o de la gente que reporta gerencia. Y si en nuestra empresa no es que tengamos el super equipo de gerentes, sino que es más pequeñita y es básicamente el gerente que toma todas las decisiones administrativas y después ya viene la gente operativa, bueno, pues entonces todas estas cosas pues van a pasar por manos de ese gerente, ¿sí? Aquí en crear y refinar el plan de implementación, entonces tenemos que lo que ya hacemos es que como acá habíamos cogido la cadena de suministro,
la habíamos dibujado para entenderla, habíamos visto en qué nos estábamos equivocando. Ya habíamos soñado un poquito a futuro que queríamos, acá ya vamos a hacer el paso a paso de cómo vamos a llegar a ese futuro deseado, de ser conscientes qué recursos vamos a necesitar. Entonces, bueno, necesitamos tiempo de tales y tales personas para el proyecto, vamos a tener que invertir tal vez en tal máquina, necesitamos capacitaciones en tal y tal tema. Entonces acá vamos a encargarnos de todo esto, porque miren que acá también dice proveer educación y entrenamiento. Esa educación y entrenamiento pues lo puede dar el asesor que está ayudando a implementar el modelo de Lean Sustainability, por ejemplo, puedo ser yo. Y también se puede formar gente dentro de la empresa para que a futuro esa gente sea pues multiplicadora, ¿no? Que no que cada vez que tienen que dar el tema otra vez volverle a pagar a la persona externa, pues no necesariamente. En esta parte de implementar las iniciativas, entonces pues esos planes los vamos a llevar a un más nivel de detalle y vamos a llevarlos a cabo y vamos a estar midiendo para monitorear cómo nos fue y hacer acciones de mejora a lo largo del tiempo y detectar en qué tenemos que nutrir el proceso. Si, por ejemplo, tenemos que volver a capacitar con un tema en el que vimos que la gente ya al ponerlo en práctica como que no lo cogió del todo bien, o que vemos que hay una herramienta Lean que no habíamos enseñado en esta primera parte y en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que va a ser importante a futuro, entonces lo vamos a enseñar a las personas, etc. Entonces, miren que esto va a generar nuevas ideas de mejora, entonces acá va a haber un ciclo constante en el que se está generando ideas, se están implementando, se están evaluando, etcétera, y eso va a mantener vivo nuestro Lean Sustainability a futuro, que no fue algo puntual, sino que es algo que ya es parte del ADN de la organización y que es algo que es dinámico. La prueba piloto, pues, ¿cómo se trató de manejar? Esa planeación de la prueba piloto, pues, se hizo una identificación de los elementos de sostenibilidad que ya sean parte de Sonomarca, entonces, pues, se hizo como un diagnóstico respecto a eso. También se miró qué actividades que se relacionan con Lean la empresa realizaba, y aquí hay un punto importante y es que muchas MIPYMES puede que en la vida hayan usado conscientemente Lean, no saben qué es Lean, no conocen cómo se implementa ni nada, pero en sus prácticas hay muchas cosas que conceptualmente hablando tienen muchísimo que ver con Lean. A mí me pasó con una microempresa caleña que en muchas cosas de cómo operaba tenía en la práctica montones de conceptos de lo que era Lean. Entonces, no nos extrañe que en empresas que formalmente no saben ni siquiera qué es Lean, de hecho estén usando muchos de los conceptos de Lean porque intuitivamente y con su propia experiencia han llegado a concluir que eso les es útil y empíricamente empiezan a utilizar muchas cosas que tienen que ver con Lean, si lo vemos desde el punto de vista conceptual. Entonces, pues acá lo que se buscó es también, a partir de estos dos primeros pasos, hacer cómo serían los pasos de implementación del modelo aplicados ya específicamente a esa compañía, partiendo de todo lo que previamente se había aprendido respecto a esa empresa. En el plan del piloto, pues se tuvo en cuenta el elemento de sostenibilidad y el estado actual de la empresa, el estado de cada una de las etapas que el modelo propone para implementar Lean Sustainability. Entonces hizo un diagnóstico como de cada etapa que la empresa de por sí ya tiene hecho y que no, y un plan detallado. Entonces surgió para cada una de las etapas de los ciclos que les acabo de mostrar hace un momento. Este es un fragmento del plan total que se hizo para Sonomarcas. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo que dentro de los ciclos que les mostré, en el ciclo de entrada, miren que acá dice que se subdivide en varios elementos a trabajar. Entonces acá se dice cuáles son las actividades que específicamente para Sonomarcas hay que llevar a cabo, quién va a ser el responsable, qué recursos se necesitan y cuál es la duración. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí no hay una planeación que diga tal elemento se hace de tal fecha a tal fecha, tal actividad se hace de tal fecha a tal fecha. Eso fue algo que se hizo intencionalmente. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que el plan como tal le diera la idea a la empresa de qué era lo que se necesitaba hacer y que la empresa ya
si toma la decisión de hacer la implementación de acuerdo a sus tiempos, a sus prioridades como organización, entonces ella iba a poder decir, bueno, esto lo podemos hacer en paralelo, esto lo vamos a tener que hacer el próximo mes porque este mes no lo podemos hacer porque estamos concentrados en la visita de auditoría que nos viene por tal razón. Entonces, como acá ya se sabe cuánto demora cada cosa y qué es lo que se necesita, pues entonces la empresa ya puede distribuir de acuerdo a sus prioridades en cuánto tiempo quiere hacer las cosas y también el tiempo del gerente, porque digamos en esta empresa pasaba mucho que el gerente general está controlando muchísimas de las actividades de la empresa. Él además le gusta mucho como meterse en lo que es la micro administración de su empresa. Entonces, eso hace que se mantenga súper ocupado, por lo tanto, en una empresa como Sonomarcas, que muchas veces en las nos pasa eso, el ritmo de implementación va a ser más lento que en otras empresas porque muchas de las cosas que hay que hacer, el gerente general sería el encargado de hacerlas. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que dependiendo qué tanto se pueda delegar, pues va a haber diferentes ritmos de trabajo en la implementación. Acá se habla de estudiantes de ingeniería industrial como parte de los responsables, pues porque estos estudiantes a través de, por ejemplo, un trabajo de grado, también a través de una práctica empresarial, pues pueden ayudar en todo lo que es el levantamiento de la información, la formulación, el análisis de muchas de las actividades que se plantean aquí. Y eso también le va a ayudar a la empresa a que las cosas salgan más rápido, porque ustedes se han dado cuenta que en las empresas es muy común que la gente se consuma tanto por el día a día y el ritmo que eso le implica, que muchas veces no queda casi tiempo para hacer mejoras. Entonces, ese tiempo de las personas de la empresa se puede como enfocar a lo más clave y esa parte operativa del proyecto se pueden apoyar en estos estudiantes, en estos practicantes que van a hacer que la empresa pueda recibir estos beneficios en un plazo menor, ¿sí? Entonces, pues voy a leer muy rápidamente un pedacito como para que nos hagamos una idea de qué tipo de cosas se dicen acá. Entonces, por ejemplo, en el ciclo de entrada dice, revisión de la planeación estratégica de la empresa y decisión preliminar de llevar a cabo la transformación del Lean Sustainability. Para sensibilizar e introducir el término Lean Sustainability, se planea realizar una presentación del modelo creado al gerente general y los gerentes de cada área de la organización. La presentación debe contener principalmente la definición del Lean Sustainability, la explicación de conceptos del valor, desperdicios y tipos de desperdicio, explicación breve y clara de las herramientas Lean, los principios y elementos del modelo. Además, se debe presentar algunos posibles beneficios y proyección de inversiones requeridas y cuáles podrían ser algunos riesgos de implementar el modelo. Entonces, miren que aquí se está dando como instrucciones muy específicas de cómo llevar a cabo cada uno de estos elementos o etapas macro que hacen parte del modelo de cómo se implementa, ¿sí? Y acá ya se tienen en cuenta como las cosas específicas que se han como detectado dentro de lo que es esa empresa en particular y se aprovechan experiencias también que se tengan de otras empresas. Por ejemplo, en dar sentido de urgencia, miren lo que dice, buscar que organizaciones en Cali que han implementado el Sustainability, en donde se pueda escoger 2 que permitan conocer sus resultados y desempeño en la implementación. Entonces, aquí lo que se quiere es que esos gerentes puedan ver ejemplos de Lean Sustainability o de Lean y sostenibilidad aplicadas en la empresa en el contexto local para que eso los motive a darse cuenta de que sí se puede. Y por ejemplo, Paul Factory, que es del sector de confección, ha implementado Lean y ha implementado aspectos de sostenibilidad. No ha implementado Lean Sustainability como un todo, pero se ha trabajado los dos temas. Es interesante para algunos gerentes de sonomarcas, por ejemplo, visitar Call Factory y entonces ya ver en la vida real que estas cosas que se les están proponiendo hacer ya se están haciendo en Cali, ya hay gente que tiene resultados. Entonces eso le genera más confianza y más motivación a los gerentes para comprometerse con lo que es la implementación. Bueno, entonces todo el detalle de lo que es
el trabajo que se hizo pues, está disponible bajo ciertos parámetros para las personas que ya quieran saber un poquito más, entonces pues ya nos contactarían. Y tenemos una oportunidad también de que haya estudiantes que realicen el trabajo de grado aplicando este modelo en empresas. Bueno, en las conclusiones y recomendaciones de este proyecto específico, tenemos que pues se logró hacer una definición del Insustainability, de cómo llevar a cabo su implementación, y este tipo de modelos para la empresa pues va a tener unos aspectos positivos. En la empresa pues va a hacer que se pueda responder más fácil a las necesidades del cliente, se reduzcan costos, se manejen de una manera más razonable los recursos. Eso también va a impactar de manera positiva en la parte ambiental, y pues de manera general también va a cambiar la forma en la que se relaciona con otras partes interesadas, organizaciones y la comunidad. Y también se llega a la conclusión que Sonamarcas es relativamente sostenible, o sea, ocupa muchos conceptos de sostenibilidad un poquito hacia su interior, pero en cómo se relaciona con su entorno no ha trabajado todavía nada al respecto. Entonces ahí hay bastante campo de acción para trabajar. Y pues es muy importante el usar estos modelos de Lean Sustainability por los problemas que sabemos que están sucediendo a nivel mundial en cuanto a la parte ambiental, las injusticias sociales, etcétera, etcétera. En el corto y mediano plazo, pues tiene que esta empresa entrar a analizar los impactos que logre si decide implementar este plan, implementar criterios de selección de terceros como los proveedores, teniendo en cuenta cosas de Lean Sustainability, implementar a futuro, poder implementar, por ejemplo, un sistema de gestión más formal y hacer pues su prueba piloto con este plan que se le ha propuesto. Entonces, pues eso es lo que quería compartirles respecto a este modelo, a cómo se estructuró para ese plan piloto en esta empresa. El modelo, el plan piloto todavía no se ha implementado. La empresa está trabajando en casa debido a pues lo de la pandemia, entonces no puede implementarlo en este semestre. En este momento hay la búsqueda de una empresa en la cual se pueda implementar el modelo, se pueda hacer el plan para la empresa y se pueda hacer un piloto, ojalá. Y eso es un proceso que normalmente toma un año, donde en el primer año se hace como la parte de la planeación y en el segundo año ya se estaría más en lo que es el piloto y aterrizar las cosas pues dentro de la organización. Bueno, entonces a partir de este momento, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Abran su micrófono si lo necesitan, no sé, si quieren preguntar algo. No, pero a mí me Profe, queda claro. sí está claro, profe. Bueno, entonces eso es todo. Gracias por estar presentes en esta presentación.